los primeros 4 versículos en esta mañana y quiero que me acompañes allá en donde te encuentras. Y dice en el primer versículo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy en esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de la limosna. El estudio le he puesto por nombre Jesús y la limosna. Es bien importante saber qué es la limosna. La limosna es sinónimo de caridad, es decir, la limosna es una ayuda voluntaria que se da a alguna persona necesitada sin esperar nada a cambio. Eso es lo que significa o lo que representa la limosna, la caridad, una ayuda voluntaria a alguien que está necesitado sin esperar nada a cambio. Como discípulos de Cristo debemos de practicar esta buena acción, esto que Jesucristo hoy nos enseña y que vemos que se había estado practicando desde el Antiguo Testamento. Debe de estar presente en nuestras vidas esta buena acción con aquellas personas que tienen necesidad. A través de esta acción nosotros demostramos amor, nosotros demostramos bondad, nosotros mostramos benignidad. Estas 3 cosas bien importantes son parte del fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, gracias a Jesucristo. Entonces, en este estudio, Jesucristo le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros cómo debe de ser esta práctica, porque aunque parece algo sencillo, no solamente es ayudar a las personas y ya, sino aún más importante, ¿qué hay en nuestro corazón para poder ayudar a las personas necesitadas? Sabemos que hoy en día todos tenemos necesidades. Sin embargo, por eso nosotros somos familia, por eso como iglesia somos una familia para ayudarnos en medio de las necesidades. Probablemente cada uno de nosotros tenemos necesidades, pero necesidades diferentes. Y como familia estamos aquí para ayudarnos en medio de nuestras necesidades, pero también para ayudar a las personas necesitadas. Y este versículo 1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Fíjate cómo Jesucristo empieza este versículo y nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. A lo largo de las enseñanzas que hemos estado viendo a partir del capítulo 5 con respecto al Sermón del Monte, nos hemos topado con 2 menciones respecto a la justicia. La primera la encontramos en el capítulo 5, versículo 6, y nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que recordar que la naturaleza caída que hay en el hombre lo lleva a desear el pecado, lo lleva a amar el pecado, a hacerlo, a disfrutarlo. Y el pecado va en contra de la justicia de Dios. Esto es bien importante recordarlo, porque Jesucristo nos hace mención de nuestra justicia. Pero nosotros como simples hombres, nuestro pecado, nuestra naturaleza de maldad nos hace ser hombres injustos. Pues el pecado es todo aquello que va contra la justicia de Dios. Y hay que recordar que la justicia de Dios es una justicia objetiva, una justicia absoluta, una justicia verdadera.
A lo largo de los años hemos visto cómo en un principio la justicia del hombre, la justicia terrenal que encontramos en la Constitución, era parecida a la que encontramos en las Escrituras. Pero conforme van pasando los años, vemos cómo la sociedad se está llenando de maldad, se está llenando de pecado, y empiezan a cambiar esos mandamientos, empiezan a cambiar esa justicia, y se va cada día corrompiendo. Y hoy en día la justicia que ofrece el gobierno que encontramos en la Constitución, la gran parte de ella es contraria a la justicia de Dios. Por eso nosotros como creyentes nos regimos con la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Eso debe de ser y debe de representar nuestra justicia, hacer la justicia de Dios, la voluntad de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero también algo importante es que gracias a Jesucristo en nuestras vidas ocurre una renovación, y esa renovación es gracias a Jesús. Gracias a esa renovación que Jesucristo causa en nuestras vidas, tú y yo podemos amar la justicia, podemos obedecer la justicia, pero la justicia absoluta, la justicia de Dios. Y tenemos ahora el poder, tenemos ahora la autoridad que Dios nos da por medio de Jesucristo para aborrecer el pecado. Por eso Jesucristo empieza en este versículo: guardaos de hacer vuestra justicia. Recordar que la justicia que sale de mí, esa justicia buena, esa justicia absoluta, es gracias a Jesucristo, y no gracias a mi esfuerzo, y no gracias a lo que soy. Porque como hombre natural, yo anhelo, yo deseo el pecado. Sin embargo, Jesucristo viene a renovarme, y ahora yo tengo la capacidad de poder hacer la justicia de Dios. La segunda ocasión en la cual nos topamos con la justicia en estos capítulos que estamos estudiando del Sermón del Monte se encuentra más adelante en el versículo 20 del capítulo 5, y nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo diciéndole a sus discípulos, Jesucristo diciéndonos hoy a nuestras vidas que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Hoy en día, ¿quiénes representan los escribas? ¿Quiénes representan los fariseos? Toda aquella persona que cree conocer la palabra de Dios. Toda aquella persona que cree tener entendimiento por la palabra de Dios, sin embargo no la practica. Sin embargo, lo que él sabe no lo realiza. Ese es el fariseo y ese es el escriba hoy en día. Y hay que tener cuidado porque nosotros podemos caer en ese error. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios podemos caer en ese error de conocer la palabra. Pero hermanos, en nuestras vidas no basta con solo conocerla. Tú y yo debemos de practicarla. Debe de estar presente en nuestras vidas. Por eso Jesucristo en este versículo nos dice: hey, tu justicia, lo que tú sabes de la ley, lo que tú conoces de la ley, debes de practicarla y no ser solamente como los fariseos y los escribas. Y más adelante vamos a ver las características de estas personas. Por eso debemos de entender que ahora, como personas renovadas por Cristo, debemos de practicar la justicia, esa justicia verdadera, esa justicia absoluta, la justicia de Dios, que en estos capítulos Jesucristo nos enseña, Jesucristo nos explica la justicia de Dios, para que tú y yo podamos entenderla y podamos practicarla. Mateo capítulo 23, Jesús describe la justicia de los escribas. Jesús
describe la justicia de los fariseos, una justicia de palabras, pero no de hechos. Nuestra justicia debe de ser de palabra, pero también, más importante, de hechos. Eso es bien importante para nuestro crecimiento espiritual y para poder ser verdaderos hijos de Dios y también ser buenos hijos de Dios. Conocer la palabra, estudiarla, pero también practicarla. Es bien importante. Vamos a ver qué más nos dice. Toda justicia, toda buena acción que hagamos sea para Dios, no para mi orgullo, no para mi vanidad, mucho menos para impresionar a las personas. Todo lo que hagamos sea para Dios. Por eso es bien importante, y Jesucristo menciona en esta parte de este versículo, de la primera parte que estamos analizando, y nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia, cuídate de hacer tu justicia, pero delante de los hombres, para ser visto de ellos. Fíjate lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjate lo que Pablo le habla a la iglesia que se encontraba en Colosas, y le dice: hermanos, todo lo que hagan, todas esas buenas acciones, como la limosna que Jesucristo nos está enseñando en este capítulo 6 de Mateo, háganlo, pero háganlo de corazón, como para el Señor. O sea, la intención que tú tengas de hacerlo, hazla con esa intención de agradar a Dios, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en este versículo encontramos dos cosas súper importantes para poder llenar y conocer más acerca de este capítulo 6 que Jesucristo nos está enseñando. El Señor nos recompensa. Toda bendición, toda recompensa viene de Dios y no viene de los hombres. ¿Por qué? Porque tú y yo no servimos a nuestra vida, no servimos a las demás personas, sino servimos a Dios. Por eso te repito una vez más: toda justicia, toda buena acción que hagamos sea para Dios y no para mi orgullo o para mi vanidad. Todo lo que hagamos sea para Dios y no para impresionar a las personas. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque esa recompensa que tú y yo obtenemos viene de Dios, pero también puede venir una recompensa de los hombres con respecto a lo que tú y yo hacemos, para poder adquirir fama, para poder adquirir dinero, para poder adquirir elogios, o todo lo que la sociedad nos pueda dar es corrompible y algún día perecerá. Esa es la recompensa que los hombres te pueden ofrecer, pero la recompensa que Dios te da es por toda la eternidad. Y te digo esto porque allá en tu casa puedes seguir leyendo el capítulo 23 de Mateo y puedes ver cómo los fariseos eran personas que hacían buenas acciones, pero no para agradar a Dios, sino para que todas las personas que estuvieran a su alrededor pudieran verlas y pudieran ellos recibir elogios y poder recibir aplausos. Esa era realmente la intención de su corazón, de los fariseos y de los escribas. Sin embargo, nuestra intención debe de ser el de agradar
a Dios siempre, en todo lo que tú y yo hagamos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora Jesucristo en esta primera parte del versículo nos está recomendando, nos está instruyendo que cuando hagamos una buena acción, cuando tú y yo dispongamos en nuestro corazón ayudar al necesitado, cuando tú y yo dispongamos en nuestro corazón dar limosna a aquellas personas necesitadas, a aquel hermano necesitado, nosotros debemos de ser tranquilos, apacibles y no como los hipócritas. Algo bien importante a tener en cuenta, que en la historia, en el tiempo de Jesucristo, la limosna era una tradición judía, pero que se había vuelto bien importante, pues los judíos creían que al hacer limosna estaban haciendo justicia, y tanto valor le daban a esta buena acción de dar limosna, que ellos pensaban que a través de su limosna obtenían el favor de Dios, obtenían méritos con Dios, e incluso entre más limosna ellos daban, ellos pensaban que iban a ser perdonados a través de sus limosnas. Y Jesucristo toca esta tradición para los judíos, para los escribas, para los fariseos, para sus discípulos, para que ellos pudieran entender cuál es realmente el significado de toda buena acción que debe de proceder de nosotros. Entonces es bien importante, hermano, que tú y yo no caigamos en ese error, que no ayudemos a las personas solo para obtener beneficios en esta tierra. Incluso que no ayudemos a las personas solamente para llamar la atención, como lo hacían los fariseos y los escribas. Por eso nos dice esta primera parte de este versículo: no hagas tocar trompeta delante de ti. Era una costumbre para algunos judíos llamar la atención, hacer cualquier cosa para que las gentes, para que las personas a su alrededor vieran sus donaciones, vieran que él estaba ayudando al necesitado, y entonces pudiera recibir aplausos, méritos, elogios. Eso era la intención de los escribas, eso era la intención de los fariseos, de la gran mayoría de ellos. La segunda parte de este versículo 2 nos dice: como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. Jesucristo en el capítulo 23 llama a los escribas y llama a los fariseos y les dice hipócritas. En este versículo Jesucristo está haciendo referencia a los fariseos y a los escribas, gente conocedora de la ley, gente que debía de practicar la ley. Sin embargo, ellos mismos se engañaban. Sin embargo, ellos creían hacer la voluntad de Dios, pero Jesucristo viene a enseñarles que están en una manera incorrecta de comprender la ley. ¿Por qué Jesucristo le llama hipócritas a los fariseos y a los escribas? Dentro de este capítulo 23 podemos encontrar el porqué, pero en esta mañana te voy a mencionar dos cosas importantes del porqué. Porque estaban más interesados en ser vistos y aprobados por los hombres. Y la segunda, porque muchas de las cosas que enseñaban no las hacían y mandaban a otros a practicarlas. Por eso Jesucristo les llama hipócritas. Hipócrita es aquel que dice llevar una vida santa,
es aquel que dice llevar una vida piadosa, aquel que afirma falsamente llevar una vida agradable a Dios. Esa era la característica, esa era la cualidad de la mayoría de los escribas y de la mayoría de los fariseos. Y en esta mañana yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, a que hagamos una autoevaluación en nuestras vidas. Porque probablemente conocemos la palabra de Dios, probablemente conocemos los mandamientos de Dios, pero muchas veces somos como los escribas y somos como los fariseos, personas hipócritas, personas que vivimos una vida falsa, personas que conocemos qué debemos de hacer y no lo hacemos. Por eso es bien importante que tú y yo reflexionemos en nuestras vidas. Y si hay hipocresía, y si en nuestras vidas hay falsedad, es un buen momento para que tú y yo corrijamos y le pidamos a Dios que nos dé fuerza, que nos dé entendimiento y que a través de su Santo Espíritu y de su palabra podamos corregir esos aspectos que están mal en nuestras vidas. Es bien importante. Y Jesucristo termina este versículo 2 mencionando: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquellos fariseos, aquellos escribas que hacían sus donaciones, que hacían caridad a las personas necesitadas, con tal de encontrar elogios, aplausos, con tal de ser conocidos por hombres, Jesucristo dice: ellos ya tienen su recompensa, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sí, pues esa era su recompensa. Esa recompensa que el hombre puede darte, que es que seas reconocido, que seas famoso, que seas elogiado por el hombre. Pero acuérdate que esos elogios, esos aplausos solo duran por un momento. Por eso en el versículo 1 Jesucristo nos dice que nuestro Padre que está en los cielos también nos da recompensa. Porque tú y yo como creyentes tenemos la posibilidad de poder elegir la recompensa que te da el hombre o la recompensa que te da Dios. La recompensa que te da el hombre es cuando tú practicas y haces lo que hacían los escribas y fariseos. Hey, te ayudo porque yo soy rico y Dios me ha bendecido. Mira, hermano, cómo ayudé a esta persona. Pero en el versículo 3 y 4 Jesucristo nos va a decir cómo tú y yo podemos obtener una mejor recompensa. Una recompensa dada por Dios que va a durar para siempre en nuestras vidas. Vamos al versículo 3 y nos dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando nos propongamos ayudar al necesitado, porque esa piedad, esa misericordia, esa humildad, esa bondad, esa benignidad debe de estar presentes en nuestras vidas. Sí, el hombre que todavía sigue muerto espiritualmente no tiene ni puede el deseo de poder ayudar a los necesitados, porque él piensa solamente en sí. Pero nosotros, al ser renovados por Jesucristo, al tener vida espiritual, tenemos la capacidad de poder ponernos en lugar de los demás y abrogar por ellos y pedir por ellos y ayudarles. Porque ahora nuestra vida ya no es para mí, sino ahora mi vida es para Cristo, y Cristo nos enseña a que tú y yo debemos de realizar buenas acciones con las personas necesitadas. A lo largo del ministerio de Jesucristo, Jesucristo nos enseña a que en su corazón estaba el ayudar al pobre, ayudar al enfermo, dar salvación al perdido.
Ese mismo sentimiento que Jesucristo tiene y tuvo debe de estar presente en nuestras vidas. Ayudar a las personas necesitadas. A través de nuestras acciones, dar el reflejo de que Jesucristo está en nuestras vidas. Por eso este versículo nos dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hay que ser personas, discípulos de Jesucristo, que cuando nos dispongamos a ayudar al necesitado, lo hagamos con discreción, no como los fariseos y escribas. Lo hagamos con humildad, no con orgullo ni vanidad en nuestro corazón, no con altiveza en nuestro corazón, no esperando algo a cambio, sino haciéndolo de corazón. Pero aún más importante, que a través de esta acción correcta que Jesucristo nos enseña a practicarla, reflejemos nuestra naturaleza divina. Ya no esa naturaleza de pecado, sino esa naturaleza que gracias a Jesucristo tú y yo podemos obtenerla. Reflejar nuestra naturaleza divina. Que la justicia esté presente en nuestras vidas a tal grado, de tal manera que no pensemos si está bien ayudar al necesitado, sino que por naturaleza nosotros lo hagamos. Muchas veces nosotros vemos a alguien que está necesitado y pensamos: ¿lo ayudaré? ¿Cuánto le daré? ¿Qué puedo hacer por él? Pero Jesucristo, cuando hace mención de esta parte que nos dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, está haciendo referencia a que cuando tú veas un necesitado, no tengas que pensar si ayudarlo o no ayudarlo, sino que automáticamente, por esa naturaleza de justicia, por esa naturaleza que nos acerca a Dios, nosotros lo hagamos sin pensarlo, hasta sin darnos cuenta que estamos haciendo una buena obra. Que las buenas acciones sean y formen parte de nuestras vidas, que estén en nuestra mente y que estén en nuestro corazón. Pero eso se logra a través de obediencia a la palabra de Dios, a través de la transformación que debe de haber en mí. Yo ya fui renovado por Jesucristo, pero en mi vida va a haber una transformación que va a ser el reflejo de esa transformación. Por eso es bien importante que tú y yo sigamos escudriñando la palabra de Dios, que tú y yo sigamos practicando la palabra de Dios, para que esa transformación se haga presente y se haga visible en nuestras vidas. Y el versículo 4 nos dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera parte de este versículo: para que sea tu limosna en secreto. Todo lo contrario al de los hipócritas, todo lo contrario a la intención de los fariseos y de los escribas. Que nuestra intención sea glorificar a Dios a través de mis acciones. ¿Y cómo glorifico a Dios a través de mis acciones? Cuando me dispongo a ayudar al necesitado, cuando me dispongo a amarlo, cuando me dispongo a obedecer los mandamientos, los estatutos de Dios, cuando me dispongo en mi vida a ayudar al necesitado. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Toda buena acción, toda buena intención que hay en nosotros, que nace en nosotros, Dios no la pasa por alto. Dios recompensa y Dios bendice. Pero para que Dios nos bendiga y para que Dios nos recompense,
nosotros debemos de dar buenas acciones con la intención correcta, que es el glorificar el nombre de Dios a través de mis acciones. Y quiero que me acompañes a este último versículo que vamos a leer en esta mañana, Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 25. Hace unos momentos tocamos los primeros 2 versículos, pero ahora en este tiempo vamos a tocar el versículo 25. Y quiero que allá en tu casa me acompañes a leer estos 3 versículos, Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Y que lo que Pablo le enseña a la iglesia de Colosas, lo que Pablo le enseña a los colosenses, esté presente en nuestras vidas, esté presente en nuestro corazón y podamos practicarlo y podamos ser un ejemplo. Y la enseñanza que hemos visto en este capítulo 6 de Mateo, Jesucristo enseñándonos, podamos vivirla y podamos también ver esa recompensa y podamos ver también esa bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Estás listo? Dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todo lo que nos dispongamos a hacer, hermano, sea para alabar, sea para glorificar a Dios. Pues a lo mejor ya lo sabes, pero es bueno recordarlo. Alabar a Dios, glorificar a Dios, no solamente involucra cantar cantos y aplaudir y decirle: Señor, recibe toda gloria y recibe toda honra. No, glorificar a Dios conlleva a que todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mis acciones sea para glorificar a Dios. Pues acuérdate, porque ¿a quién servimos? No servimos a los hombres, no nos servimos a nosotros mismos, servimos a Cristo, y las recompensas que tenemos en Él son por toda la eternidad. Por eso, una vez más, recalco en esta mañana, hermanos, examinemos nuestra vida. Y si en nosotros hay falsedad, hay hipocresía, conocemos la palabra de Dios pero no la hacemos, debemos de tener cuidado. Y es un buen momento para decirle a Dios: Dios, cambia mi vida. En tus manos pongo mi vida. Ayúdame a dar testimonio de que tú has cambiado mi vida, de que Jesucristo ha renovado mi ser, me ha dado vida espiritualmente. Y tú y yo debemos de aprender a dar buenas obras, buenas acciones, ayudar a las personas necesitadas para glorificar el nombre de nuestro Dios. Te voy a invitar a que en esta mañana inclines tu rostro y que oremos por la palabra que hoy hemos visto. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. En esta hermosa mañana te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por la palabra que hoy hemos estudiado. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra encontramos el consejo y encontramos la verdad a tus mandamientos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a que nos enseñe el camino hacia ti, Señor. Gracias
por enviarnos a tu Santo Espíritu para que trabaje en nuestras vidas. Y gracias por dejarnos tu palabra para ser redarguidos y instruidos en ella, Señor. Yo te pido que en esta mañana examines mi corazón, examines mi ser y toda hipocresía y toda falsedad, todo aquello que me impide agradarte, Señor. Todo aquello que me impide llevar una vida de justicia, una vida de buenas obras, una vida dedicada a ti para gloria y honra de tu nombre, lo quites de mi vida, Padre. Y pongas en mí esas buenas acciones, esas buenas intenciones, esa buena intención en mi corazón y en mi espíritu, para glorificar, para exaltar tu santo nombre, Señor. Toca mi vida y toca la vida de mis hermanos que hoy nos están viendo, Señor. Trabaja en nuestras vidas y también ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, a llevar tu nombre en alto, Señor. Te doy gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso en nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.